Gracias, bendiciones, amados. Qué gusto de estar con ustedes. La semana pasada tuvieron el servicio infantil, hermanos, y me dijeron que estuvo muy bonito y que estuvo muy bien presentado. Algunas pequeñas correcciones que se tienen que hacer, pero muy mínimas. Y hermanos, la idea de esto es que queremos involucrar un poquito más a nuestros pequeñitos con nosotros, enseñarles, hermanos, el servicio a Dios dentro del templo. Ellos tienen sus devocionales, tienen sus clases, y hermanos, lo han hecho muy bien todos los grupos de educación cristiana que tenemos. Recuerde que cada servicio tiene su ministerio de educación cristiana para los niños. Pero de tiempo en tiempo vamos a reunir a los niños con los adultos aquí en el templo. Lo vamos a hacer una vez en miércoles, otra vez en domingo por la tarde, hermanos. Entonces, el último domingo de este mes de junio, que hoy es día 1, van a poder, hermano, venir el último domingo por la tarde y tener el culto, el servicio juntos con los niños, hermanos. Y va a estar bien bonito y vamos a darles ejemplo y a recibir también, hermanos, de las criaturas, hermanos, la ministración. Porque dice la palabra del Señor que de los inocentes y de los que maman, de ahí viene la sabiduría. Tremenda, ¿no? La escritura, amados. Muy bien, amados. Entonces, acompáñenme en esta hermosa tarde, por favor, si es usted tan amable, a Hechos capítulo 7, porque vamos a retomar, hermanos, nuestro estudio en el libro de los Hechos, amados, y estamos viendo la defensa de Esteban, hermanos. Ya llevamos 3 semanas, esta es la cuarta. Parece que vamos a mirar en 5, hermanos, nos va a quedar una más, la defensa de Esteban, recordando que es una defensa muy importante, hermanos, que no tanto queriendo defender la doctrina, sino más bien, hermanos, levantando conciencia para aquellos que han endurecido sus corazones, acusándolos, hermanos, de haber negado a Cristo Jesús. Y es bien importante, hermanos, estas escrituras, porque nos dan una enseñanza muy amplia, muy vasta, hermanos, de cómo vamos a ver mucha gente que va a rechazar el evangelio y cómo el evangelio va a ser atacado, golpeado, hermano, rechazado. La gente lo va a recibir con apatía y algunos de ellos se van a violentar. Y los tiempos no han cambiado, y de eso vamos a hablar hoy, hermanos, que no hay mucha diferencia de aquel tiempo al tiempo de hoy, aún a 2000 años de distancia. Vaya conmigo a Hechos 7:41, ahí fue donde nos quedamos, hablando Esteban sobre el tiempo del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés. Versículo 41, ¿ya lo tienen, amados? Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Versículo 44, hermanos. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión en la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta el día de David. 46. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta,
El cielo es mi trono y la tierra el estado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Versículo 51, atención aquí. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vamos a detenernos ahí, amados. Obviamente es muy extensa la escritura que leíamos, pero a grandes rasgos sigue acusando a sus oidores, Esteban, hermanos, de la dureza de su corazón y de no aceptar y recibir a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y menciona mucho la idolatría. Y dice aquí, hermanos, únicamente mencionándolo a grandes rasgos, que la gente prefirió adorar desde la antigüedad a las huestes celestiales. Lo mismo que dicen los primeros capítulos de Romanos, hermanos, que la gente siempre busca algo que adorar excepto a Dios. Cualquier cosa, ángeles, personajes, lo que sea. Y todavía hasta la fecha de hoy esto continúa. Pero, hermanos, no me voy a detener ahí. Más bien quisiera ir al versículo 43, cuando dice la escritura: antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc. Ahora, habiendo tantos dioses y tantos actos de idolatría en el Antiguo Testamento, ¿por qué Esteban menciona a Moloc? Y hermanos, el espíritu de Moloc no solamente fue activo en el tiempo de la conquista de la tierra por los madianitas. No son los madianitas, ahorita le digo quiénes eran los que lo adoraban. No solamente por los pueblos paganos, pero mencionado por Esteban, y ese mismo espíritu se mueve hoy, como usted no se imagina, hermanos, el espíritu de Moloc. Ahora, estudiando un poco, iba a sacar, a sustraer un poco de información sobre este dios pagano, Moloc, pero tomé la decisión mejor, hermanos, de compartirles lo que dice el diccionario bíblico sobre este famoso Moloc. Y se lo voy a leer, hermanos, porque está muy interesante. Dice: Moloc, divinidad adorada por los amonitas. Discúlpeme, me equivoqué, dije que los madianitas y eran los amonitas. El artículo que precede al término en hebreo indica que no se trata de un nombre propio, sino de una expresión que significa aquel que reina. Oiga bien esto, aquel que reina. Recibía también el nombre de Milcom, y luego da las citas bíblicas, no las voy a mencionar. Esta divinidad presentaba uno de los aspectos de Baal. Recuerda que Baal era el de los filisteos, el ídolo de los filisteos. Nombre propio que es asimismo nombre común, sinónimo de Señor. Fíjese bien, el que reina, el Señor. Eso es idolatría. Quitarle la gloria y el reconocimiento del señorío y el reino al Dios de los cielos para entregárselo a un ídolo, hermanos. Sigo la lectura. Bajo el nombre de Melcar, rey de la ciudad, Baal recibió en Tiro sacrificios humanos. Aquí viene: el culto a Moloc demandaba holocausto de niños que le eran quemados vivos. Para ello eran depositados en los brazos del ídolo, que estaba en posición dependiente. Al son de tambores y cánticos,
la víctima rodaba hacia una apertura por donde caía en un horno caliente. Las motivaciones de este sacrificio eran varias, desde emergencias nacionales hasta el mero cumplimiento de un voto por un don recibido de parte del Dios. La edad de los niños sacrificados oscilaba entre recién nacidos hasta 3 e incluso 4 años. No se trataba siempre del primogénito como se ha asumido en ocasiones. De hecho, se han hallado urnas en el Tofet de Cartago con 2 o 3 cadáveres de niños sacrificados entre los 3, 4 años de edad y recién nacidos, pertenecientes a una misma familia. Se trataba de una práctica que, como han documentado las excavaciones de Cartago, se llevan a cabo con regularidad y normalidad. Esta práctica aumentó con la sofisticación de la civilización urbana cananea, en contra de las concepciones evolucionistas del progreso. En Cartago, las prácticas no cesaron totalmente, ni aun cuando la autoridad romana, después de la conquista de la ciudad, dio muerte a los criminales sacerdotes de Baal, colgándolos de los árboles de su mismo santuario. En la ley de Moisés se condenaba a muerte a todo aquel que fuera culpable de este abominable crimen, y luego da las citas bíblicas. A pesar de ello, Salomón, ya anciano, erigió un altar a Milcom para complacer a sus mujeres amonitas. Durante los siglos posteriores se sacrificaron niños a Moloc quemados vivos en un lugar alto de Tofet, en el valle de Hinnom. Acaz hizo morir así a sus propios hijos. Manasés inmoló igualmente al menos a uno de sus hijos. Los israelitas del reino del norte practicaron también este rito horrendo. Josías destruyó los altares que Salomón había erigido sobre el monte de la perdición, una de las cumbres de los montes de los olivos, para este falso dios y para otros ídolos. El rey Josías profanó el lugar alto de Tofet. Y luego ya da algunas citas y algunas otras enseñanzas. Entonces, ¿de qué se trataba este Moloc? Del asesinato de criaturas. ¿Por qué le digo que el espíritu es el mismo? Obviamente usted va a pensar que voy a mencionar el caso de la semana pasada. Y es correcto, hermano, sí, 19 criaturas. ¿Dónde cabe en una mente matar a niños inocentes? A entrar a una escuela y matar inocentes, y parece que ese es el pan de cada día, porque no es la primera vez y ya hemos tenido esa experiencia. No me recuerdo en otra parte de los Estados Unidos otros 20 niños, y aquellos eran, me parece que de primer grado, fueron asesinados también por una persona que entró con un arma. Y es terrible lo que estamos escuchando. Ese es el espíritu de Moloc. Asesinar a la inocente, hermanos, a las criaturas. Pero espéreme tantito, hermanos. Estaba yo viendo, hermanos, el aborto en Estados Unidos. Hermanos, las cosas no han cambiado. En cada año en los Estados Unidos es un promedio de 600,000 abortos. Las últimas leyes del estado de California aprobadas están buscando la manera de aprobar el aborto aún en el 9º mes. Usted se imagina, hermanos, lo sangriento, lo malévolo, lo diabólico del ambiente en que estamos viviendo. Nos asustamos, hermanos, cuando leemos la historia y encontramos lo que hizo Acab o lo que hicieron algunos de los reyes impíos que deberían de haber servido a Dios y no lo hicieron. De las tribus, hermanos, que practicaban esos actos tan malévolos, pero el espíritu sigue hoy vigente, hermano. Vigente.
600,000 abortos. Cada minuto, entre 50 segundos y un minuto, hay un aborto únicamente en los Estados Unidos. Ahora, luego nos asustamos porque Dios permite juicio. ¿Por qué viene juicio, hermanos? Una nación que ha dejado a Dios, que ha abandonado a Dios, que se ha acogido, hermanos, a leyes, actividades que no son agradables ante los ojos de Dios. Amados del Señor, Dios va a juzgar a la nación, pero también Dios va a juzgar a la iglesia que guarda silencio, que aprueba, que participa, que no protesta contra estas cosas. Hermano, tenemos que negar ese tipo de actividades. Tenemos que proclamar que hay cosas que no son agradables a los ojos de Dios. A esto agrégale la agenda LGTB, agrégale, hermanos, todas estas cosas que están haciendo, hermano, todos los males que están contaminando nuestra sociedad, los vicios, las actividades ilícitas. Yo me hago la pregunta, hermanos, que si el Señor tarda su venida, ¿cuál va a ser la lucha de nuestros nietos? Si ya nuestros jóvenes están batallando y luchando. Por ello yo le digo siempre, reconózcalos y aliéntelos si están viniendo a la iglesia, y no se fije si traen la gorra o no traen la gorra. Sean un poquito más tolerantes, hermanos, porque se trata de peleas mucho más profundas y más fuertes. Apoyémoslos, ayudémosles, oremos por ellos, aconsejémosles, ellos oyen. Pero yo lo llevo un poquito más allá. ¿Qué van a hacer nuestros nietos? Que de aquí a 15 años, a 20 años, hermanos, tengan que afrontar esas situaciones. Por ello es que necesitamos avivamiento, hermano. Necesitamos el Espíritu Santo, la presencia de Dios, el poder, la investidura. Porque no podemos contra estas olas gigantescas, diabólicas que vienen, hermanos, contra la sociedad y contra la iglesia. La palabra de Dios nos exhorta que nosotros somos la luz del mundo, hermanos. Somos la sal de la tierra, somos la lámpara, somos la esperanza, somos la fe, somos la solución. Entonces la iglesia no puede estar encerrada, no puede quedarse conformada, hermanos, a lo que es o a lo que tiene. Tiene que salir a dar luz, a predicarle a la gente, a hablarle de la esperanza de Cristo Jesús. Porque viene juicio, hermanos. Es terrible. O sea, asusta lo que leemos, pero más asusta lo que está pasando hoy. Y sí, todo el mundo está indignado con lo que pasó, pero nadie se indigna por esos 600,000 criaturas. Y aún en su séptimo, octavo, noveno mes en el vientre de la madre son sacados y mutilados y desechados. ¡Wow! Siguen aquí todavía, hermanos. Ese es uno. El otro que menciona es el Renfán. El dios Renfán llevaba como emblema una estrella. Todo tiene que ver con hacer una similitud hacia la divinidad. Déjale explico de otra manera. Los estudiosos que fueron a buscar al Señor en su nacimiento, ¿qué seguían? Una estrella. Entonces, había un movimiento en el cual siempre
se representaba por una estrella a un dios pagano. Luego de ahí vienen, hermanos, otras derivaciones como la astrología, que tristemente hay gente que acude más a su horóscopo que a su Biblia. Y lo anda viendo, a ver si Capricornio es compatible. ¿Qué eres, Jani? Piscis, no sé. Todo eso viene de ahí. Viene de esas derivaciones, amados. La iglesia tiene que entender que es separada, santificada por Dios. Por eso es que no solamente nosotros vamos en contra de todas esas cosas y esos movimientos diabólicos, pero también, hermanos, entender que no podemos ser participantes de actividades, hermanos, que no son lícitas ante los ojos de Dios. Entonces, voy a grandes rasgos, ¿no? Entonces, hace la explicación Esteban y llega a un punto donde les dice: lo que pasa con ustedes es que son duros de cerviz. Dureza. Háblale a la gente sobre la protección a los animales y todos se van a indignar. Pero el steak se lo comen bien y el pollo loco también, ¿verdad que sí? Muy indignados, pero no se indignan por los abortos. Duros de cerviz, dureza. Yo me hice la pregunta: ¿dónde se acusó más en la dureza de la cerviz? La cerviz es la parte superior del cuello donde se ponía el yugo. Tienes que leer un poquito la Biblia y entender un poquito el contexto. Y la cerviz tiene vértebras, las vértebras superiores de la columna. Y me parece, porque no soy médico, pero me parece que la última parte del cuello tiene como unas 7 vértebras. Y hace muchos años yo prediqué sobre esas vértebras que tenían que ver con dureza, con incredulidad, con malicia, y cada una de ellas. La dureza de la cerviz significa esto: obstinación y rebeldía delante de Dios. Porque ¿qué era lo que hacía el pueblo de Dios en el desierto cuando endurecía su cerviz? Se obstinaban. Ahora, aquí viene la pregunta: ¿hay algún obstinado aquí? ¿Qué es un obstinado? Aquel que se aferra a su idea, a su ideología, a su pensamiento, a su propia interpretación. La Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Se necesita humildad para aceptar que estoy fallando, que me equivoqué y que necesito hacer las cosas diferentes. Pero el obstinado nunca lo va a aceptar, menos cuando viene de su semejante, una corrección. Obstinación, eso es poner la cerviz dura, es hacer esto como los niños chiquitos, ¿verdad que sí? No lo hagas. ¿Y el niño cómo le hace? ¿Verdad que sí? Ahora, en su inocencia, pero tú ya eres viejo y todavía te habla Dios y obstinación y rebeldía delante de Dios. El no obedecer, el no someterse, el no humillarse. La salvación, para que se pueda complementar en tu vida,
tiene que llevar estos ingredientes: arrepentimiento, sumisión. Pero mientras sigas aferrado a tu obstinación y a tu rebeldía, jamás verás la gloria de Dios. Y lo peor de todo es que creemos que Dios no duerme y que si yo llego a aceptarle, le voy a hacer un favor. No es así. La otra parte les dice: vosotros sois incircuncisos de corazón. Eso es muy profundo, no voy a entrar en ello. Pero luego dice, hermanos, ustedes resisten al Espíritu Santo. Ahora, aquí viene, escuche esto. El Espíritu Santo trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, ¿correcto? El Espíritu Santo opera en nosotros desde antes que recibamos a Cristo. ¿Cómo? Atrayéndonos a Cristo, porque no hablará de sí mismo, sino que revelará al Cristo en nosotros. ¿Correcto, hermanos? Entonces el Espíritu Santo trabaja con nosotros. Ahora, cuando hemos recibido a Cristo, lo hemos recibido porque hubo una convicción en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nos dimos cuenta que verdaderamente éramos pecadores y que para poder cambiar no podíamos en nuestras propias fuerzas y necesitábamos verdaderamente a Cristo, que Él entrara en nuestro corazón, nos cambiara y nos transformara, y que por medio de esa gracia preciosa pudimos entonces renacer de nuevo para la gloria de su nombre. Qué lindo, hermanos. Esa es la salvación por el Espíritu Santo. Pero ¿qué cuando el Espíritu Santo habla y habla y habla? Eso es resistir. La palabra resistencia en la Biblia conlleva varias connotaciones. Una es ponerse en contra. Volvemos otra vez a la dureza de la cerviz. Resistir es ponerse en contra. No solamente es decir no, pero es estorbar. Es negar, es no permitir. Lo voy a profundizar más aquí. He estado hablando a los varones los domingos. El varón lleva la responsabilidad. Cuando el varón niega a Dios en su vida, no solamente lo niega para sí mismo, pero se lo niega para los que están en su entorno, porque es cabeza. No sé si me está comprendiendo. En otras palabras, la única forma de que nuestros hijos conozcan el amor de Dios no solamente es a través de la palabra que les enseñamos, pero del ejemplo que vivimos. Y si no lo miran en nosotros, ellos no lo van a entender, tampoco lo van a practicar. Si yo no lo hago, no solamente arrastro mi alma a la perdición eterna y al infierno, pero arrastro a mi familia también. Responsabilidad. Por eso les decía el domingo, cuando Dios vino al Edén a preguntar, cuando habían comido la fruta prohibida del árbol prohibido, no preguntó por nadie más. Dijo: Adán, ¿dónde estás? Ahora, nadie se escapó, porque después que terminó con Adán, se fue con Eva. Así que, damita, tampoco tú no cantas mal las rancheras. También entras dentro del... ¿Aló? Y luego la palabra de Dios nos enseña con mucha claridad que la salvación es personal e individual. También los hijos, cuando madures, también van a dar cuentas a Dios. Pero todo comienza en el ejemplo, en que alguien en casa deje de ser rebelde y deje de resistir al Espíritu Santo, hermano. No puedes resistir al Espíritu Santo cuando el Espíritu pone en tu corazón el sentir, el amor, el servicio, el compromiso. Obedécelo.
¿sabe cuál es el problema que yo alcanzo a ver? Y más dentro del contexto de nuestro pueblo latinoamericano, es que somos muy inconstantes y malos para tomar decisiones. Si haces una evaluación, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que se debieron haber decidido tiempo atrás. Pero siempre, porque somos los latinos, el futuro, siempre decimos somos el pueblo de mañana, del mañana. Porque todo lo dejamos sin entender que mientras nosotros retenemos o somos apáticos a esa decisión tan importante, el enemigo está haciendo estragos en nuestra familia, porque nuestros hijos no paran de crecer, de desarrollarse. Lo que debiste haber tomado de decisión cuando el niño tenía 7 años, hoy tiene 18 y no hayas cómo controlarlo. Se resistió al Espíritu Santo. Llegó la consecuencia, llegó la problemática, llegó el divorcio, llegó la separación, llegó, hermanos, el devorador e hizo destrozos. Pero el Espíritu Santo tuvo un tiempo contigo, y entre más te tardes, las consecuencias serán mayores. Porque si hay algo que quiere Dios es sanar nuestros hogares, sanar nuestras familias, sanar nuestras relaciones, sanar a nuestros hijos, sanar nuestra economía, sanar nuestro corazón, sanar nuestro medio ambiente, sanar todo lo que somos, hermanos. Dios quiere buenas cosas para sus hijos, para su pueblo. Pero cuando el pueblo se resiste, se pone en contra. Y no solamente resistir significa ponerse en contra, pero significa también enfrentarse y oponerse. O sea, empujarlo hacia afuera. Actos, pensamientos, deseos de impiedad. En un mundo tan oscuro, tan tenebroso, donde el espíritu de Moloch todavía se mueve, hermanos, todavía está vigente, Dios hace la pregunta: ¿dónde está el pueblo del Señor? Amados de Dios, necesitamos despertar, hermanos. Necesitamos un despertamiento espiritual. Por eso, hermano, tenemos que volver a la doctrina del Espíritu Santo, a la llenura, al poder, a la investidura, a la autoridad. Aprender a ser sumisos y humildes y a no resistir a la gloria y a la presencia de Dios, porque hoy más que nunca lo necesitamos. Líbrenos el Señor que alguna de nuestras hijas se vaya a meter en una clínica de aborto. Líbrenos el Señor que alguno de nuestros hijos, hermanos, comience a tener tendencias homosexuales. Líbrenos el Señor de estas cosas. Líbrenos el Señor, hermanos, de entrar en locuras o en actividades, hermanos, que destruyen el hogar, la familia, y que hereden nuestros hijos y la tercera y cuarta generación las mismas mañas y costumbres. Líbrenos, Dios. Líbrenos el Señor, hermanos. Levántate tú que duermes entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Despiértate a la realidad espiritual en la cual estamos viviendo. No durmamos más, hermanos. No es posible que nuestros hijos, que nuestros hogares estén deteriorados, decaídos. Déjeme cerrar ya, porque ya se oye como exhortación. El espíritu de Moloch todavía, hermano. Espíritu de Baal todavía. Pero hay una escritura que yo quisiera traerla, pero traerla en forma de comparación. Si es usted tan amable de acompañarme a Romanos 13, 1 al 2. Y es importante que la entendamos.
en el contexto que le estoy hablando. Romanos 13, 1 al 2. Romanos 13, 1 al 2. ¿Lo tienen, amados? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, aquí viene. Si la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que someternos a las autoridades civiles comunes, al gobierno, si ahí dice stop, usted hace stop. Si ahí dice 55, usted camina a 55. Díganme amén. Hay gente que se enoja mucho conmigo porque pues si ahí dice 35, pues a 35, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Modo, ¿no? Exacto. Entonces usted no quiere viajar conmigo porque no va a llegar nunca. Si dice stop, hay que hacer stop. Ahora, obviamente las leyes son importantes porque mantienen el orden social, porque vivimos en comunidad, vivimos en tribu. Cada quien en su casa, sí, pero compartimos las mismas calles, los mismos servicios de educación, todo lo que la nación tiene, la sociedad tiene. Y para que haya un orden hay que someterse a las leyes terrenales. Y cuando la gente no se somete a las leyes terrenales, que hay caos. Caos. Por eso hay robos. Por eso es que hay todo el mundo vive con miedo, porque la gente no se somete a las leyes. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que el que no se someta acarrea condenación para sí mismo. Está hablando de las leyes terrenales. Ahora imagínense la condenación para aquellos que no se someten a las leyes espirituales. Es que siempre hemos dicho que Dios nunca va a traer juicio. Permítame, discúlpeme, pero ya se trajo juicio. Cristo ya condenó la maldad, pero en la misma manera que Él condenó, abrió la oportunidad para que aquellos que ya están condenados puedan recibir salvación, y de una manera sencilla, en la fe en Él, porque todo aquel que creyere en Él será salvo. Entonces, la condenación y el juicio de Dios ya ha sido declarado. Ya está declarado, hermanos. Y todavía hay pueblo que está cabildeando, todavía está inseguro, todavía no toma su decisión si sirve o no sirve a Cristo. Al cabo, nadie se va al infierno, nomás Hitler está ahí. Ay, hermano, han mirado mucho las películas de Cantinflas ya. Nadie está en el infierno, todos son salvos. Y luego nos volvemos al sistema religioso. No, al cabo, si me pierdo, alguien me va a ir a sacar y me va a llevar. Amados del Señor, viene juicio. Viene juicio sobre las naciones y viene juicio también sobre toda persona. Sobre todos nosotros, hermanos. Así que sométase no solamente a las autoridades civiles, pero sométase a la autoridad más grande y más poderosa, que es la de Dios. Si no has recibido a Cristo, recíbelo en tu corazón.
confiésalo con tus labios, créelo en tu corazón, porque el único lugar de salvación es debajo de la cruz, hermanos, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere salvar y bendecir. Esa era la discusión, el argumento de Esteban. Lo han rechazado, no lo quieren, no lo han aceptado. Lo mandaron matar, ustedes provocaron todo esto. Y Él está trayendo a conciencia, pero la gente está endurecida. Si oyeres hoy su voz, dice la palabra, no endurezcáis tu corazón. No lo endurezcas. Afírmate ya, porque las cosas no están bien. Y Dios no se va a quedar con las manos cruzadas, hermanos. Dios siempre trae juicio. Así que acerquémonos a Él en el nombre de Cristo Jesús. Amén, santos. Ahí se lo dejo de tarea, para que lo medite, para que lo digiera y para que se ponga bien con el Señor. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor.